No todos los hechizos del mundo mágico brillan con relámpagos ni crepitan con poder. Algunos flotan silenciosamente en los márgenes de los libros, susurran en los pasillos o se esconden entre las páginas de viejos libros de hechizos que rara vez se abren. Estos amuletos ocultos encierran su propia magia, pequeños destellos de luz, suaves escudos de protección, sutiles trucos de transformación. Recorrerlos es como recorrer Hogwarts de noche, vela en mano, descubriendo a cada paso un resplandor secreto. No son grandes exhibiciones de batalla, sino silenciosos compañeros de la vida cotidiana, hechizos que acallan, protegen, revelan o reconfortan. Lee despacio, como si cada conjuro fuera una canción de cuna. Deja que el ritmo de sus nombres y la imaginería de sus efectos te alivien el día. En estos rincones olvidados de magia, la paz perdura. Aquí te invitamos a dejarte llevar, a soñar, a dejar que cada conjuro te lleve suavemente hacia el sueño. Mufliato es uno de esos hechizos que perduran silenciosamente en el fondo de la vida mágica, rara vez celebrado, pero infinitamente útil, con un suave movimiento de varita y las sílabas murmuradas. Mufliato. El lanzador llena los oídos de todos los que están cerca con un leve zumbido, como el zumbido de las abejas en una cálida tarde de verano. Las conversaciones se desvanecen en la privacidad, protegidas de los fisgones, sin paredes ni puertas. Se cree que los merodeadores niños traviesos que vagaron por Hogwarts décadas antes que Harry lo desarrollaron, y es fácil imaginar sus risas resonando por los pasillos mientras los profesores volvían los oídos, desconcertados, hacia la estática inofensiva. Sin embargo, más allá de las bromas, Mufliato es profundamente práctico. Crea límites, pequeños santuarios, donde las palabras pueden fluir con seguridad, donde los corazones pueden hablar sin temor a ser escuchados. Hay algo casi onírico en su efecto. Imagina un dormitorio iluminado por velas, con las cortinas corridas alrededor de las camas, mientras amigos susurran secretos. Al otro lado de esas cortinas reina el silencio, solo el tenue zumbido de las abejas tejiendo un capullo de privacidad. Es un hechizo de silencio, no de agresión, protector, no destructivo. Incluso en las grandes batallas, uno puede imaginar a brujas y magos lanzando Mufliato para que se pueda hablar de estrategia, tomar decisiones en momentos delicados. Es el encanto de la confianza, de la seguridad compartida, de la intimidad protegida. En cierto modo, Mufliato es una metáfora del descanso mismo. La mente, llena de clamor todo el día, anhela un hechizo que suavice los bordes, que acalle los ecos de la preocupación. Como el zumbido en los oídos de los demás, el sueño ofrece un velo protector, protegiendo los pensamientos de la intrusión. Imaginar a Mufliato en sueños es imaginarse de pie en un prado donde las abejas zumban suavemente. El cielo es amplio y dorado, sin peligro cercano. La privacidad se convierte en paz y la paz en arrullo. El hechizo es oscuro quizá, pero su esencia es atemporal. A veces, el coraje no reside en rugir más fuerte, sino en reclamar espacio para el silencio. Hay pocos hechizos que lleven en su nombre una travesura tan juguetona. Wadiwasi se desliza con fuerza, como si estuviera hecho para reír. Con un movimiento brusco de la varita, lanza pequeños objetos por los aires, a una velocidad asombrosa. El profesor Lupin lo demostró una vez, con gran encanto. Un chicle alojado en el ojo de una cerradura salió disparado como una flecha, golpeando a Peeves, el poltergeist, directamente en la nariz. Los estudiantes quedaron boquiabiertos y luego rugieron de alegría. En ese momento, Wadiwasi se rebeló
como un hechizo de humor, un alivio inmediato contra la molestia. Sin embargo, bajo su comicidad, se esconde la verdad sobre la magia. No todos los conjuros son para peligro mortal o ceremonias solemnes. Algunos existen simplemente para traer alegría, restaurar la tranquilidad, resolver inconvenientes con estilo. Imagina dormitorios llenos de risas, mientras los trozos de pergamino se convierten en proyectiles improvisados, elevándose como cometas. Imagina largas noches de estudio, cuando alguien se inquieta y Wadiwasi lanza una pluma en espiral por la habitación, rompiendo la tensión en sonrisas. Es inofensivo, pero inolvidable, y ahí reside su encanto. Las imágenes oníricas surgen fácilmente con este hechizo. En el silencio de la sala común, iluminada por las velas, los aviones de papel podrían flotar en arcos encantados, brillando tenuemente a la luz de las antorchas, y cada movimiento de varita pintaría el cielo de meteoritos inofensivos. El aire mismo parece más ligero bajo Wadiwasi, como si la magia hubiera decidido, por una vez, reírse con sus hechiceros. Incluso Peeves, aunque ofendido, seguramente disfrutaba de la atención, pues la travesura reconoce la travesura en la ensoñación a la hora de dormir. Wadiwasi nos enseña que jugar no es tiempo perdido. La risa también es valentía, la que alivia el dolor. Invocar Wadiwasi en sueños es sentir que un peso se alivia, recordar que la magia existe no solo para proteger, sino también para deleitar. Al caer el sueño, casi se pueden oír las risitas de los amigos, los objetos que zumban como luciérnagas en el crepúsculo, una inofensiva rebelión contra la seriedad del mundo. El conjuro susurra que la alegría misma es una forma de valentía, que vale la pena conjurar a menudo. Los secretos son como estrellas escondidas detrás de las nubes, esperando el momento adecuado para brillar. Apariencia es un hechizo que desgarra el velo, haciendo visible la escritura oculta. Hermione Granger lo lanzó en sus inicios, cuando el misterio pesaba mucho y la verdad era esquiva. Con la varita sobre el pergamino, las letras florecen lentamente. La tinta se desliza como la hiedra por la página hasta que las palabras quedan al descubierto. Es un hechizo silencioso, que exige paciencia más que fuerza, pero que conlleva poder, revelación, honestidad, claridad. Imagina a un estudiante sentado en el profundo silencio de la biblioteca, con el pergamino frente a él vacío, salvo por un tenue brillo. Con un susurro de conjuro aparecen formas, entradas de diario, ocultas durante mucho tiempo, instrucciones olvidadas, tal vez secretos que nunca se suponía que debían conocerse. Aparecium se siente menos como un ataque y más como el amanecer. La oscuridad se disipa, los contornos se agudizan, el mundo habla claro al fin. En sueños, Aparecium se convierte en una tierna metáfora. ¿Cuántas preocupaciones escondemos, encerradas en los rincones del corazón? Este hechizo nos recuerda que lo oculto no lo será para siempre. A la suave luz de la luna, la tinta oculta brilla tenuemente, no para aterrorizar, sino para consolar. Nos dice que los secretos pierden poder al revelarse, que la honestidad, incluso cuando duele, libera el alma. Imaginar el lanzamiento de Aparecium es imaginar las estrellas emergiendo una a una mientras las nubes se abren. El cielo se vuelve pergamino, tinta dibujada en constelaciones, cada secreto finalmente nombrado. Para la hora de dormir, este hechizo trae una profunda paz. Nos asegura que lo desconocido no permanecerá para siempre en la sombra. La verdad tiene un ritmo inevitable, y cuando llega, se suaviza en lugar de desmoronarse. Aparecium es un hechizo de revelación, una promesa onírica de que la claridad siempre llegará,
tan seguro como la mañana sigue a la noche, donde algunos hechizos arden con fuego o deslumbran con relámpagos. Orquidius florece silenciosamente desde la punta de una varita con la magia más sutil, un conjuro, un floreo, y un ramo de flores se despliega como si creciera con el latido de un corazón. Rosas, lirios, orquídeas, cada una conjurada de la nada, radiante de color y llena de fragancia. Orquidius es el encanto de la belleza, nacido no de la necesidad, sino del deseo de traer alegría. En los pasillos de Hogwarts, uno se imagina al tímido Gryffindor conjurando flores como compañía, o al profesor creando margaritas distraídamente en medio de una clase. El hechizo lleva la calidez de la primavera, incluso en la piedra del castillo, un recordatorio de que la magia puede nutrir y proteger. Las flores invocadas son efímeras. Se marchitan con el tiempo, pero su fugacidad forma parte de su encanto. Reflejan la fragilidad de la vida, animándonos a apreciar cada instante de florecimiento. Las imágenes oníricas se expanden alrededor de Orquídea. Imagina un prado que se extiende sin fin, con cada soplo de viento esparciendo nuevas flores por el horizonte. Imagina una mesa en el dormitorio, repentinamente llena de vida con ramos, pétalos brillando bajo la suave luz de una lámpara, aromas que flotan como una canción de cuna. Lanzar orquídea es como abrir una ventana a una mañana de abril, incluso cuando la noche afuera es pesada. Es un hechizo de regalos, de bondad compartida, de corazones que se alegran con una belleza inesperada. En la reflexión a la hora de dormir, Orquídea nos enseña a conjurar la dulzura en medio de la confusión. La valentía puede rugir como un león, pero también florece silenciosamente, ofreciendo consuelo. El hechizo susurra un recordatorio. La vida no se trata solo de batallas ganadas, sino de flores regaladas, risas compartidas, amor hecho visible. Al caer el sueño, Orquídea florece sin cesar en prados de ensueño. Sus pétalos caen suaves como plumas, cubriendo la noche con una fragancia de paz. Toda voz tiene ritmo, a veces se eleva, a veces descansa. Donde sonido amplifica el habla hasta convertirla en trueno, tranquilo la baja de nuevo, restaurando el silencio. Con un pequeño gesto y una palabra suave, los ecos se atenúan. Las palabras se suavizan hasta convertirse en un simple murmullo. Este hechizo pertenece a los artistas que concluyen un acto, a los narradores que bajan la voz tras un relato, o a los amigos que buscan descanso después del ruido. Es el equilibrio del clamor. Compañero del silencio, imagina un gran salón rebosante de discursos, que de repente se aquieta al posarse quietus sobre las vigas. Las velas titilan con más suavidad. El aire se siente más tranquilo. Las conversaciones se convierten en susurros. Es como si el telón cayera después de una obra, una oscuridad aterciopelada que envuelve al público. El hechizo no es una supresión, sino una transición, que devuelve el sonido a la quietud que le corresponde. En el abrazo del sueño, Quietus se convierte en una canción de cuna. Imagina la nieve cayendo fuera de las ventanas de la torre, cada copo silenciando aún más el mundo. Imagina la biblioteca a medianoche, pasos acallados por la piedra antigua. Lanzar Quietus es invitar a la paz, apaciguar los bordes del día hasta que solo quede la calma. Es un hechizo que comprende la necesidad de finales, de capítulos tranquilos tras capítulos ruidosos. Para quienes buscan dormir, Quietus es el amuleto perfecto. Asegura que el ruido puede desvanecerse, que la mente puede descansar. Así como las palabras se retiran bajo su magia, también lo hacen las preocupaciones, refugiándose en el silencio donde aguardan los sueños. En la imaginación a la hora de dormir,
Quietud zumba como la nota final de una canción, perdurando y luego desapareciendo en el aire quieto. Nos recuerda que la quietud es un regalo y que incluso la magia honra el silencio. Hay una suave satisfacción en el clic de una cerradura, la suave certeza que surge de saber que una puerta no se abrirá a menos que lo desees. Coloportus es el hechizo para esa sensación. Con un giro de la varita y las sílabas susurradas, una puerta se cierra sola, cerrojos deslizándose invisiblemente en su lugar. En las novelas aparece fugazmente, pero uno puede imaginar sus múltiples usos. Estudiantes escondiéndose de Filch, aurores asegurando reuniones secretas, familias cerrando las puertas de las cabañas al anochecer. El sonido que produce es casi un suspiro, como si el propio bosque se sintiera aliviado de descansar. Las imágenes oníricas surgen con facilidad. Imagine un pasillo iluminado por velas, sombras danzando sobre la piedra, mientras una joven bruja corre con el corazón acelerado. Presiona la palma de la mano contra la puerta, murmura. Coloportus siente una sensación de seguridad que se extiende por su cuerpo. Nadie perturbará su santuario ahora. El hechizo no es violento ni agresivo. Es una protección suave, una cerradura forjada a voluntad. En la reflexión a la hora de dormir, Coloportus se convierte en una metáfora de los límites. Así como uno podría cerrar una puerta contra intrusos, también puede el corazón cerrarse contra las preocupaciones al final del día. Susurrar Coloportus es cerrar la puerta de la mente, acallar los pensamientos. Aquí dentro hay paz. En sueños, las puertas cerradas se abren solo cuando estás listo. Los secretos se guardan a salvo hasta la mañana. La travesura a menudo prospera en pequeños inconvenientes, y Langlock encarna ese espíritu. Con un movimiento brusco, el lanzador ata la lengua del objetivo al paladar, silenciándolo al instante. Fue uno de los inventos de Severus Snape, prueba de su astucia incluso en su juventud. Aunque podía ser cruel si se usaba mal, también es posible imaginar a los Gryffindors, juguetones usándolo para calmar a Peeves o acallar discusiones antes de que se volvieran demasiado ruidosas. Es un hechizo de silencio, pero no solemne como Quietus. Tiene un toque de humor, la mordacidad del encanto de un embaucador. Imagínate un pasillo abarrotado, resonando con gritos. Un estudiante, cansado del ruido, murmura. Langlock al instante. La disputa se extingue al disolverse las palabras en murmullos apagados. La risa rompe la tensión, la ira se olvida. Aunque fugaz, el momento se transforma. Onírico, ¿verdad? La idea de ánimos calmados no por la fuerza, sino por un suave absurdo. Lenguas acalladas, hasta que vuelve la calma. En la ensoñación nocturna, Langlock simboliza la necesidad de pausa. ¿Cuántas veces deseamos acallar las palabras antes de que hieren, silenciar las discusiones antes de que dejan cicatrices? Este oscuro hechizo susurra una lección. A veces, la bondad reside en contener el sonido, en dejar que el silencio repare las divisiones. En el paisaje onírico, Langlock se siente menos como una mordaza y más como una paz, un silencio que reemplaza la disputa con una comprensión serena. Para dormir, es un recordatorio de que el silencio, aunque incómodo durante el día, es un bálsamo por la noche. El encanto de las cosquillas puede parecer frívolo, pero dentro de sus sílabas hay un profundo recordatorio. La risa también es mágica. Siempre riendo envía oleadas de risas incontrolables que recorren a su objetivo, desarmándolo no con dolor, sino con alegría. En los clubes de duelo se usaba con gran eficacia. Los oponentes se doblaban, las varitas se les resbalaban de las manos, mientras la risa
los consumía. A diferencia de los maleficios más oscuros, Rictus Sempra no deja cicatriz, solo costillas doloridas y mejillas sonrojadas. Imagina a Harry en la cámara, con la varita apuntando, la luz destellando al conectar el hechizo. El enemigo retrocede tambaleándose, no en agonía, sino entre risas de impotencia, con el cuerpo temblando como un junco al viento. El encantamiento, onírico en su absurdo, nos recuerda que la alegría puede derribar incluso la postura más feroz. Imagina lanzarlo no en un duelo, sino en una reunión de amigos, conjurando un coro repentino de risas hasta que la sala común resuena de felicidad. En la reflexión a la hora de dormir, Rictus Sempra es un cálido recuerdo de risas compartidas, de momentos en que la tristeza se disipó porque alguien se atrevió a ser tonto. Enseña que el coraje no siempre es solemne, que incluso en la oscuridad, la alegría es un arma lo suficientemente poderosa como para romper las cadenas del miedo. Soñar con Rictus Sempra es soñar con cielos llenos de risas como campanas, resonando sin cesar, persiguiendo sombras en los rincones. Es un encanto oscuro, sí, pero brilla suavemente como una linterna, iluminando el camino hacia la paz. Hay una extraña elegancia en el hechizo que convierte los objetos en piedra. Pararse pronunciado con serena autoridad transforma la madera, la tela o la carne en roca endurecida. Aunque no se menciona a menudo, su potencial es inmenso. Imagina una escalera que se solidifica de repente bajo la persecución, o un tapiz que se convierte en un muro de piedra que protege a quienes lo persiguen. En los duelos antiguos, uno puede imaginar a los magos esculpiendo defensas al instante, fortalezas que se alzan donde no existían segundos antes. Imágenes oníricas lo rodean. Una biblioteca de imágenes envuelta en cortinas de terciopelo, movimientos de varita, palabras habladas. Pararse. La cortina se endurece. Se convierte en una losa de piedra gris que brilla bajo la luz de las velas. La habitación se transforma. La suave tela se convierte en un escudo duradero. Hay poesía en esto. La fragilidad se transforma en fuerza. La suavidad se cristaliza en permanencia. En la meditación a la hora de dormir, duro se convierte en metáfora de la resiliencia. Así como la tela se convierte en piedra, también el espíritu cansado puede endurecerse suavemente ante los problemas, no con crueldad, no para siempre, pero sí lo suficiente para resistir. Imaginar a Duro es imaginar un corazón protegiéndose, solo por la noche, hasta que la mañana traiga la renovación. En los paisajes oníricos, los muros se alzan no para aprisionar, sino para proteger, resguardando el sueño como los muros de un antiguo castillo. Duro susurra que la transformación puede traer seguridad, que incluso las cosas frágiles pueden mantenerse firmes. En las profundidades del lago Negro, Harry una vez usó Relatio para liberarse de Grindylows. Chorros de agua hirviendo brotan de su varita. El hechizo es de liberación, una orden de soltar. Las cadenas caen, las ataduras se aflojan, las ataduras se rompen bajo su fuerza. Aunque puede doler, su esencia es la liberación. Donde Coloportus se cierra, Relatio se abre. Donde Duro se endurece, Relatio se ablanda. Es un conjuro de libertad, una pequeña palabra con gran misericordia. Imagínate a un buceador enredado en algas, con el miedo en aumento. La varita se mueve. Relatio y de repente, la maleza retrocede, se afloja, el aire inunda los pulmones, el movimiento regresa.
Imagine también usos más cotidianos. Cuerdas que se resbalan de las muñecas. Una manija de puerta atascada que de repente se suelta. Es un hechizo de movimiento, de fluidez restaurada. Para los sueños, Relatio es un símbolo poderoso. Llevamos cargas, miedos, arrepentimientos. Susurrar, Relatio, en la mente antes de dormir, es ordenar que esas ataduras se desprendan. Suelta, dice el hechizo, el peso de hoy. Libérate, dice, y adéntrate en las tranquilas aguas de la noche, sin cadenas. En el paisaje onírico, las cuerdas se disuelven, las cadenas se dispersan, las alas se despliegan. Relatio vibra con liberación. Una canción de cuna de liberación, perfecta para guiar el corazón cansado hacia un tranquilo descanso. Hay ternura en un hechizo diseñado no para herir sino para curar. Episkei es un conjuro simple que cura heridas menores, una hemorragia nasal, un labio roto, un pequeño moretón. Tonks lo usó una vez con Harry y el dolor fue intenso, pero pronto llegó el alivio. La magia zumba como una compresa caliente, un brillo que se extiende por la piel y alivia el dolor. No es dramático ni grandioso, pero es amable. Imagina la sala común después del Quidditch, con risas resonantes, pero un jugador tiene el dedo hinchado. Un amigo susurra, Episkei, y con un destello de luz, el dolor retrocede. Hay intimidad en tal magia, prueba de que el cariño está presente en la vida cotidiana. Los magos pueden batirse en duelo con llamas y serpientes, pero con la misma frecuencia curan las rodillas raspadas con su delicado encanto. En el pensamiento onírico, Episkei es un bálsamo para el alma. Cargamos con heridas invisibles, palabras pronunciadas con dureza, preocupaciones que duelen. Imaginar el hechizo de Episkei es imaginar la calidez inundando esas heridas, aliviándolas hasta que respiramos con más facilidad. En el sueño, el conjuro se vuelve un susurro. Estás sanando. Cada sílaba es la promesa de que mañana dolerá menos. Episkei puede ser oscuro, pero brilla suavemente como una vela, la canción de cuna de un sanador. Con movimiento rápido y palabra tranquila, Caña conjura vendajes y férulas, envolviendo heridas con un cuidado instantáneo. Es magia práctica, que conjura consuelo, donde reina el caos. Uno puede imaginar a los sanadores usándola en el campo de batalla, la madera rompiéndose en una férula, la tela apretándose firmemente, fortaleciendo la extremidad rota, hasta que sea posible la curación completa. Las imágenes oníricas lo reflejan vívidamente. Imagínate a un viajero tropezando en el bosque, con el tobillo torcido, con la varita en alto, caña y el aire mismo teje tela. La madera se enrosca en espiral, formando un soporte que se ajusta a la pierna. El bosque se aquieta, como reconociendo la compasión. La magia aquí no se trata de conquista, sino de preservación. El don de la estabilidad, hasta que la recuperación esté cerca. A la hora de dormir, férula simboliza el apoyo. A veces, las heridas no desaparecen de golpe, necesitan férulas de paciencia, vendas de tiempo. Férula nos recuerda que la ayuda puede llegar por etapas, que incluso el apoyo temporal importa. En el paisaje onírico, vemos brillantes tiras de lino que atan las grietas del corazón, madera suave que fortalece el espíritu cansado, sosteniéndonos mientras descansamos. Férula zumba como la mano de un guardián, recordándonos que, aunque las heridas no sanen de la noche a la mañana, estamos sostenidos hasta la mañana. Entre los hechizos peculiares se encuentra Mobilicorpus, un encantamiento que permite al lanzador levitar y dirigir un cuerpo inerte, extraño, quizá inquietante, pero también útil en rescates. Imagina a los aurores recuperando a un compañero caído,
guiándolo suavemente por el aire en lugar de arrastrarlo por el suelo. El conjuro envuelve la forma en hilos invisibles, manteniéndola erguida. Visualiza un pasillo iluminado por velas después de un duelo. Un amigo yace inconsciente. La varita se levanta, mobili corpus, y el cuerpo se eleva suavemente, como si lo levantaran brazos invisibles. El hechicero susurra consuelo, aunque su compañero no puede oírlo. Flotan juntos por el pasillo, sombras alargadas contra la piedra. De ensueño, ¿verdad? La idea de ser llevados a salvo, acunados por magia invisible, cuando estamos demasiado cansados para mantenernos en pie. A la hora de dormir, mobili corpus se convierte en metáfora de la rendición. A veces no podemos sostenernos a nosotros mismos. A veces debemos dejarnos llevar por el cuidado de otros. En sueños, hilos invisibles nos elevan, nos guían a través del cielo estrellado, llevándonos hacia la paz. El hechizo nos dice que incluso cuando fallan las fuerzas, la bondad no nos dejará caer. Aunque oscuro, es un conjuro de confianza. Para flotar, para descansar, para saber que estamos a salvo en manos invisibles. La risa estalla cuando Tarantallegra se apodera. Este caprichoso hechizo obliga a las piernas del objetivo a bailar sin control, con pasos que vuelan a un ritmo frenético. Malfoy lo usó una vez en un duelo contra Harry. Pero más allá de la travesura, hay un deleite en imaginar pies rígidos que de repente saltan a un baile animado. La magia a veces insiste en que no nos tomemos demasiado en serio. Imagínese un salón abarrotado, tenso por la rivalidad. De repente, las piernas de un estudiante saltan, golpeando los dedos de los pies como loco, las rodillas pateando a un ritmo frenético. Los jadeos se convierten en risas. La tensión se disuelve en un espectáculo absurdo. El hechizo es incómodo, pero inofensivo. Convierte la confrontación en comedia. Oníricamente, Tarantallegra se convierte en un hechizo de alegría. Al dormir, uno podría imaginar un bosque lleno de bailarines, árboles que golpean sus raíces al ritmo, estrellas meciéndose en el cielo. El amuleto susurra una lección. Cuando el peso se siente pesado, deja que el cuerpo se mueva, deja que la risa rompa cadenas. La reflexión a la hora de dormir lo ve como un recordatorio de que la alegría misma puede ser resistencia. Bailar, incluso cuando el mundo se oscurece, es desafiar la desesperación. Tarantallegra es un conjuro de ligereza, oscuro pero radiante, que nos insta a todos a bailar en sueños. De todos los encantos oscuros, Oblivia te carga con la más profunda tristeza. Borra la memoria, borrando los hilos de la identidad, dejando silencio donde antes habitaban historias. Hermione lo conjuró contra sus padres, reemplazándose con la ficción de otra vida para que estuvieran a salvo. Imaginar su rostro sereno mientras alzaba la varita es sentir el peso del hechizo. Oblíviate es protector, pero también solitario. Imagínate la sala de estar bajo la luz del atardecer. Las fotografías brillan en la repisa de la chimenea. Hermione susurra, olvidar, y las imágenes cambian. Los rostros se difuminan, el amor se reescribe. Sus padres sonríen sin darse cuenta, libres de peligro, pero su hija desaparece de su mente. El hechizo es a la vez regalo y dolor, protector y a la vez cortante. En sueños, Obliviate es un recordatorio de la impermanencia. No todos los recuerdos perduran. Algunos se desvanecen con el tiempo, otros se desvanecen por decisión propia. Sin embargo, el corazón recuerda incluso cuando la mente olvida. Los ecos perduran. El amor persiste. A la hora de dormir, Obliviate nos enseña a ser amables con la fragilidad de la memoria. No controlamos lo que permanece,
pero podemos apreciar lo que permanece. En el paisaje onírico, las páginas borradas del diario revolotean en blanco, pero la calidez de la tinta persiste tenuemente, como el fantasma de un roce. Obliviate no susurra desesperación, sino una verdad agridulce. El amor perdura incluso más allá del olvido. El crecimiento es una maravilla natural, y engorgio es magia que lo acelera. Con un conjuro firme, el objeto se infla cada vez más, alcanzando un tamaño exagerado. Ron lo usó mal en una ocasión, pero con manos expertas puede convertir tazas de té en palanganas, arañas en criaturas monstruosas o baúles en armarios. Aunque cómico a veces, Engorgio encierra un simbolismo más profundo: potencial, realizado, capacidad oculta revelada en un instante. Imagínese a un estudiante practicando en un aula vacía, con la varita apuntando a una piedra. Engorgio. El guijarro se hincha, convirtiéndose en piedra, luego en roca, hasta que golpea con fuerza el suelo. Burbujea la risa, pero en el fondo hay asombro. Convocar al crecimiento es ordenar la transformación. En imágenes oníricas, Engorgio es un prado de margaritas que de repente se alzan como árboles, con pétalos que proyectan sombra como sombrillas. A la hora de dormir, Engorgio susurra una lección de abundancia. Nosotros también llevamos semillas de grandeza que pueden expandirse si las cuidamos. Nuestros pensamientos, nuestra bondad, nuestra valentía pueden crecer más de lo que imaginamos. Soñar con Engorgio es soñar con posibilidades que se despliegan. Un pequeño corazón que se expande con compasión. Una pequeña luz que brilla como el sol. El hechizo enseña que dentro de cada piedra yace una montaña, dentro de cada momento una vida. El crecimiento, dice, es magia en sí misma. Contraparte de Engorgio. Reducio reduce los objetos a su tamaño más pequeño. Con la precisión de la varita, un objeto imponente vuelve a ser una baratija manejable. Es un amuleto práctico para viajeros que permite guardar libros en los bolsillos y baúles en los bolsos, pero más allá de la utilidad, Reducio encarna la simplicidad, el arte de devolver la inmensidad a su esencia. Imagínate a una bruja de viaje con un baúl demasiado grande. Levanta su varita y susurra: Reducio ye. El pesado pecho se encoge hasta convertirse en una caja de cerillas cuidadosamente guardada. La carga se vuelve ligera como una pluma. Lo imposible se vuelve fácil, como un sueño. Reducio es un bosque de robles reducido a bonsái, vastas galaxias condensadas en canicas brillantes en la palma. En la reflexión, a la hora de dormir, Reducio habla de liberación. Cuando la vida se siente abrumadora, la magia nos recuerda: las cargas pueden encogerse, las preocupaciones, como los baúles, pueden hacerse pequeñas, sostenidas con ligereza, en lugar de aplastarlas. El hechizo susurra que la escala no es fija. La inmensidad puede suavizarse, la pesadez aliviarse. Soñar con Reducio es soñar con problemas cuidadosamente doblados, reducidos a guijarros, guardados hasta la mañana. Consuela el corazón cansado con su promesa. El tamaño es perspectiva, e incluso un gran peso puede hacerse pequeño. Hay risas desafiantes y ridiculeces. Un hechizo que lo enseña, usado contra Bogarts, transforma formas temibles en formas humorísticas, robándoles el terror. Neville una vez convirtió a Snape en una figura con la ropa de su abuela, y la clase estalló en carcajadas. Ridiculous es más que un truco, es filosofía, que el miedo pierde fuerza cuando se encuentra con la alegría. Imagina que el armario oscuro tiembla, la puerta se abre con un crujido y emerge una pesadilla. La varita se alza. Ridiculous
El monstruo estalla en una parodia payasesca. La araña se tambalea sobre patines. La banshee chilla como un ratón. El terror se disuelve en risas. El hechizo es un escudo tejido de humor, una defensa forjada con deleite. A la hora de dormir, Ridiculous es la canción de cuna perfecta. La noche engendra preocupaciones. Las sombras se ciernen sobre nosotros. Sin embargo, el conjuro susurra. Ríete de ellas. Suavízalas. Deja que el miedo se ponga un sombrero gracioso y se aleje a trompicones. En el paisaje onírico, los dragones visten lunares, los exámenes desarrollan alas de mariposa, las ansiedades tropiezan con los cordones de los zapatos. Ridiculous transforma la oscuridad en teatro de comedia. Nos recuerda que la mente tiene el poder de replantear, de despojar al miedo de sus colmillos. Para el descanso, es una valiosa lección. La valentía a veces comienza con una sonrisa. No todos los silencios nacen de la paz. A veces son conjurados. Silencio silencia por completo a su objetivo, desapareciendo su voz como si se la tragara el aire. Es un hechizo de contención, a menudo usado para silenciar criaturas ruidosas, pero su zumbido es más profundo. En clase, el profesor puede silenciar a un pájaro parlanchín. En un duelo, silencia el hechizo del oponente antes de que se forme. El silencio no es algo elegido, sino impuesto. Las imágenes oníricas lo describen bien. Imagina un cuervo posado en las vigas, graznando sin parar, movimientos de varita, silencio y el pico del pájaro se abre silenciosamente, batiendo las alas en un ritmo sordo. El silencio es inquietante, denso, como la nieve. A la hora de dormir, silencio se convierte en una reflexión sobre la quietud. Algunos silencios reconfortan, otros nos confinan. El hechizo nos recuerda que debemos distinguirlos. Soñar con silencio es vagar por un mundo donde todo se mueve sin sonido. Los ríos corren en silencio. El viento dobla los árboles en silencio. Las estrellas brillan en silencio. Es a la vez inquietante y sereno, enseñándonos que el silencio tiene doble filo. Para descansar, silencio susurra la posibilidad, que en el silencio reside la oportunidad de escuchar hacia adentro, de oír el latido tranquilo del corazón. Saber que uno no está solo es el regalo de este encantamiento. Revelo al hombre revela la presencia humana cercana y nombra a compañeros invisibles en las sombras. Dumbledore lo usaba en cuevas y cámaras, percibiendo a los demás con facilidad. Es magia sutil, sin pretensiones, pero ofrece un profundo consuelo, la certeza de estar acompañado, la percepción de amigos o enemigos. Imagínate a un viajero solitario en el bosque. La noche se hace más profunda, las antorchas se atenúan, la varita se levanta. Revelo al hombre de repente, la conciencia florece. Otros cerca, corazones latiendo en la oscuridad. El hechizo susurra. No estás solo, ya sea consuelo o advertencia. El conocimiento te conecta con la tierra. En un paisaje onírico, Omenum Revelio brilla como una linterna y las siluetas de los compañeros se vislumbran. Nos asegura que la soledad es una ilusión, que conexiones invisibles siempre nos rodean. A la hora de dormir, el hechizo trae calidez. Aunque el día haya terminado y la casa esté en silencio, otros comparten el mismo cielo, las mismas estrellas. Susurrarlo es recordar vínculos intactos por la distancia. Omenum Revelio es un encanto oscuro, pero profundo, una canción de cuna de unión. Hay fascinación en el hechizo que se multiplica.
Géminis crea duplicados de objetos tocados por la varita, creando ilusiones indistinguibles del original. En Gringotts, Hermione se enfrentó una vez a una bóveda maldita por Geminio. El tesoro se multiplicó sin cesar, sofocando a los intrusos bajo una avalancha de oro falso. El encantamiento pretendía ser defensivo, pero su esencia es más curiosa. Abundancia sin valor, copias sin alma. Imagínate un taller tranquilo, una vela parpadeando, una moneda descansa sobre la mesa, la varita se mueve. Géminis. Aparece otro, luego otro. Pronto la mesa reluce, su superficie rebosante de discos brillantes. Sin embargo, cada uno está hueco, convirtiéndose en polvo al tacto. Como un sueño, el hechizo evoca la visión de una biblioteca donde un libro se multiplica en miles. Los estantes se doblan bajo el peso de las palabras, pero cada página repite la misma línea eternamente. A la hora de dormir, Géminis ofrece una dulce lección. No todo lo multiplicado enriquece. El verdadero valor reside en lo singular, en la autenticidad. Podemos perseguir la abundancia: más libros, más tesoros, más horas, pero sin sentido, pesan como oro falso. En sueños, Géminis se convierte en una oleada de flores, rosas infinitas que llenan la habitación, una belleza vertiginosa, hasta que uno se da cuenta de que la fragancia es una ilusión. El hechizo nos enseña a valorar una rosa verdadera por encima de 1000 sombras. Al profundizar el sueño, Géminis susurra la verdad, mas no siempre es mejor. A veces basta. Viajar en el mundo mágico a menudo requiere audacia, pero Puerto hace que el viaje sea instantáneo. Con un cuidadoso manejo de la varita, un objeto común se transforma en un traslador, cargado para transportar viajeros a lugares lejanos. Dumbledore una vez convirtió una bota maltratada en una llave similar, y en un abrir y cerrar de ojos, Harry y otros fueron transportados kilómetros a través del espacio. El encantamiento vibra con extraña anticipación. Toque, giro, un color borroso, y el suelo aparece bajo un nuevo cielo. Imagina un páramo azotado por la tormenta, con el aire empapado por la lluvia. Sobre la hierba yace una vieja taza de té, inadvertida. La varita toca. Puerto. La copa tiembla, brillando tenuemente. Horas después, el grupo se reúne, cada uno agarrando el asa. Se desvanecen. El espacio se despliega, reapareciendo en un salón lejano, iluminado por antorchas. Oníricamente, Portus encarna la magia del movimiento. La distancia se desvanece en un latido. Para la hora de dormir, Portus es un conjuro de rendición. El sueño mismo es un traslador que nos transporta del mundo de la vigilia al paisaje onírico sin esfuerzo. En un instante, la vela parpadea. Al instante siguiente se despliegan campos de estrellas. Portus nos recuerda que los viajes no siempre tienen que ser largos. Algunos ocurren en un abrir y cerrar de ojos, en el silencio de una respiración. En sueños, los trasladores son plumas, conchas marinas, piedrecitas perdidas. Cada uno nos transporta a la aventura de la mente. El hechizo reconforta el corazón inquieto. Ningún lugar es inalcanzable, y viajar puede ser tan fácil como tocarlo. Las varitas recuerdan. Con Prior encantado, el mago puede revelar el último hechizo lanzado, con el eco fantasmal del encantamiento brillando en la punta de la varita. Amos Diggory lo usó una vez para invocar la sombra de la marca tenebrosa, revelando la verdad oculta en el aire. Es magia de la memoria, de las huellas dejadas. Cada varita, como cada alma, lleva un registro de sus acciones. Imagínate un campo a medianoche, antorchas encendidas. Surgen acusaciones. Se apodera de la varita, se pronuncian palabras,
Prior encantado. De la punta se despliega una forma fantasmal, una serpiente retorciéndose desde el cráneo, una marca innegable. El pasado no se puede borrar. Parpadea, pálido como el humo, pero claro, como un sueño. Uno imagina un bosque, donde cada árbol susurra hechizos que una vez fueron lanzados cerca de las raíces, un aire denso, con ecos de la historia. A la hora de dormir, Prior Incantato nos recuerda la persistencia de la memoria. Nosotros también llevamos rastros del día, palabras dichas, acciones realizadas que persisten como una tenue luz. Sin embargo, el hechizo enseña dulzura. Los ecos no son futuro, solo reflejos. En sueños, la luz de la varita revela risas compartidas, amabilidad ofrecida, permitiéndonos dormir calentados por el recuerdo. Incluso los actos más oscuros parecen suavizados. El humo, disipándose en el cielo. Prior Incantato, susurra. El pasado deja marcas, pero no son cadenas, son historias. Y las historias pueden guiar, no atar. Hay pocos hechizos que sean a la vez oscuros e infames. Como siempre, inventada por el joven Severus Snape. Es una maldición de cuchillas cortantes, invisible, pero cruel. Cuando Harry la usó contra Malfoy, las heridas se extendieron por la piel como si hubieran sido cortadas por una espada. Es magia peligrosa, susurrada en los márgenes de viejos libros de texto, nacida de la ira y la desesperación. Imagina un duelo en un baño en sombras, con los azulejos relucientes de agua, movimientos de varita, palabras que se escapan. Como siempre la luz estalla y el oponente grita. La túnica se desgarra, la sangre oscurece el suelo. Terrible, inquietante. Sin embargo, en una visión onírica, también se puede imaginar lo contrario. El propio Snape sanando con una contramaldición, la varita trazando hilos de luz, cerrando lo desgarrado. El hechizo posee dualidad. Creación de daño, conocimiento de reparación. Para la hora de dormir, Sectum Sempra es meditación sobre el poder. Las palabras tienen peso. La ira desata cuchillas más afiladas que el acero. Sin embargo, incluso en la oscuridad, enseña una lección. El uso de la magia refleja el corazón. Soñar con Sectum Sempra es caminar sobre el filo de la navaja, consciente del peligro en la crueldad. Susurra precaución, que la amargura no escriba conjuros. En el descanso, transformamos la lección en dulzura, eligiendo palabras que sanan en lugar de herir. Sectum Sempra. Oscuro y oscuro. Nos recuerda que incluso las sombras instruyen, guiándonos hacia la luz. Hablarle jeremancia es perforar el velo de la mente, vislumbrando pensamientos, recuerdos y emociones ocultos. Snape lo usó para poner a prueba a Harry. Dumbledore lo ejerció con moderación. Es un hechizo de intimidad e intrusión. Don y violación entrelazados. Pocos lo dominan, pues requiere poder y control, pero su existencia atormenta al mundo mágico. ¿Quién puede proteger verdaderamente su mente? Imagina la cámara iluminada por una sola antorcha. Snape entrecierra los ojos y levanta la varita. Le jeremancia. De repente, la mente deja de ser privada. Los pasillos se abren. Los recuerdos parpadean como una película. Los secretos quedan al descubierto. La sensación es vertiginosa, vulnerable. Sin embargo, los oclumantes expertos pueden resistir, levantando muros, rechazando al intruso. El duelo de voluntades se desarrolla en silencio, sin chispas, solo con la intensidad de la mirada. En el paisaje onírico,
Legeremancia se convierte en una reflexión sobre la empatía. Conectar con los pensamientos de otro es peligroso, pero comprenderlos es precioso. El hechizo enseña equilibrio, escuchar atentamente sin apropiarse, compartir sin robar. A la hora de dormir, nos recuerda que la conexión es un don. La verdadera comprensión no proviene de la fuerza, sino de la confianza. Soñar con legeremancia es vagar por el palacio mental de un amigo invitado, pasillos llenos de risas, recuerdos que brillan como faroles. El hechizo susurra: los pensamientos son sagrados, y es mejor compartirlos por decisión propia. Rara vez mencionado, inconsciente de es primo de Obliviate, pero más suave, menos definitivo. Mientras que Obliviate borra la memoria por completo, Obliviosus difumina los bordes, difuminando los detalles nítidos. Los magos podrían usarlo para suavizar el trauma, para que las imágenes crueles se desvanezcan en contornos más suaves. Sin embargo, es un arte delicado que requiere moderación, pues los recuerdos moldean nuestra identidad. Imagínese a un sanador en la sala, inclinado sobre un paciente que tiembla de miedo. La varita se levanta, inconsciente de poco a poco. El miedo en los ojos disminuye a medida que las imágenes vívidas se disuelven en la niebla, dejando la calma en su lugar. El recuerdo no se borra, sino que se silencia, se suaviza como una pintura difuminada por el agua. Onírico. Este hechizo se siente como la niebla que se desliza por el paisaje, cubriendo las rocas ásperas con un velo de quietud. A la hora de dormir, Obliviosus es una metáfora del olvido, de las preocupaciones del día, errores agudos, palabras hirientes, angustias profundas, todo difuminado por el sueño, hasta que sus bordes ya no cortan. Susurrar este conjuro en la mente es invocar la misericordia sobre la memoria, no la negación, sino la suavización. En sueños, las voces ásperas se desvanecen en susurros, los arrepentimientos se disuelven en niebla. El conjuro asegura: no tienes que llevarlo todo vívidamente. Algunos momentos pueden reposar tranquilos, borrosos e inofensivos, mientras te deslizas hacia el amanecer. El aire mismo se convierte en aliado bajo él, viento con un movimiento de varita. Una ráfaga de viento estalla, dispersando objetos, repeliendo enemigos y despejando humo. Aunque simple, el hechizo conlleva la grandeza del elemento mismo. Rara vez se destaca, pero se pueden imaginar innumerables usos: extinguir llamas, inflar velas, pasar páginas en un frenesí repentino. Imagínate a un duelista acorralado en una cámara llena de niebla asfixiante. La varita corta el aire, el viento del vendaval ruge, el humo se disipa y la visión se aclara de nuevo. Las velas titilan violentamente, las túnicas ondean, como si la tormenta hubiera entrado en la sala. En imágenes oníricas, Ventus se convierte en aliento de gigantes, en el suspiro del cielo mismo que fortalece al hechicero. A la hora de dormir, Ventus susurra renovación. Así como la brisa despeja el aire estancado, las suaves ráfagas también pueden despejar la mente. Imaginar a Ventus es sentir una ventana abierta en una noche cálida, el viento que trae la fragancia de la pradera, aliviando los pulmones. El hechizo enseña: a veces, la respuesta a la pesadez es el aire fresco, el movimiento, dejar que el viento se lleve el desorden. En sueños, Ventus es una exhalación que se extiende por todo el cielo, rozando el alma con un fresco alivio. Consuela al durmiente con su promesa: las tormentas pueden aullar, pero la brisa siempre regresará, aliviando suavemente el peso de los hombros.
chispas que saltan con sílabas. La carnum de inflamara enciende, pequeñas llamas, útiles para iluminar o calentar. Hermione lo usó en sus primeras aventuras, quemando cuerdas para liberarse a sí misma y a sus amigos. El conjuro es agudo, sus sílabas crepitan como yesca al encender una chispa. Magia de supervivencia, de consuelo, de comienzos. Imagínate una caverna oscura, con las paredes empapadas de humedad. Una bruja solitaria murmura, la carnum de inflamara, y una llama repentina salta, un resplandor naranja que se extiende sobre la piedra. Las sombras huyen, el calor se extiende, el miedo disminuye. Como un sueño, es como sostener una estrella en la palma de la mano, fuego encendido de la nada. A la hora de dormir, el hechizo se convierte en metáfora de esperanza. Incluso la chispa más pequeña puede disipar la vasta oscuridad. Una vela ilumina una habitación, una llama calienta muchas. Soñar con la carnum inflamarae es soñar con un hogar que se enciende, un fuego que ruge suave y constante. La noche transformada en santuario enseña valentía en los comienzos. Que una chispa, por pequeña que sea, basta para cambiar el mundo. Al profundizar el sueño, las llamas de este amuleto se convierten en estrellas en lo alto, cada una recordando que la luz nunca olvida regresar. Este amuleto, que conjura una cuerda mágica de luz, atrae objetos distantes hacia el lanzador, o lo atrae hacia el objetivo. Carpe retraído es a la vez agarre y viaje, una línea de energía que conecta aquí con allá. Harry y otros lo practicaron en competiciones, su cordón dorado brillando como una cuerda tejida con la luz de las estrellas. Imagina una cámara con una repisa alta, arcos de varita, carpe retraído. Una cuerda brillante se extiende, envolviéndose firmemente, y con un tirón, el cuerpo se eleva, deslizándose hacia arriba, como atraído por el destino. Como un sueño, la cuerda se convierte en un puente entre mundos, uniendo el presente con el futuro, impulsando al buscador hacia adelante. En la ensoñación a la hora de dormir, carpe retractum es una metáfora de conexión. Buscamos metas, personas, sueños que parecen lejanos. El hechizo susurra. Existen hilos, líneas doradas listas para acercarnos. En sueños, las estrellas descienden en hilos de luz. Los tesoros flotan suavemente en las manos. Los rostros amados se acercan a través de la distancia. Carpe retractum nos asegura. Lo que buscas no es inalcanzable. Siempre hay un hilo de luz listo para atraparlo, incluso en el sueño. Los encantamientos protectores a menudo brillan con más fuerza. Hay salvio. Hexia es uno de esos encantamientos, lanzado en serie. Construye un escudo invisible alrededor del espacio, desviando maldiciones y ocultando a quienes se encuentran dentro. Hermione lo usó fielmente mientras acampaba con Harry y Ron, creando seguridad con cada movimiento de varita. Cada capa reforzaba la protección, como ladrillos que formaban un muro invisible. Imagínate un claro del bosque, la noche densa, los peligros acechando. La varita de Hermione se mueve una y otra vez. Salvio, Hexia, el aire titila tenuemente, como el calor sobre una piedra. Dentro, los amigos descansan a salvo, el peligro ahuyentado por una cúpula invisible, como un sueño. Se siente como una burbuja de serenidad, frágil, pero fuerte, que mantiene a raya el caos. A la hora de dormir, Salvio Hexia es una metáfora de los límites del descanso. Nosotros también construimos barreras antes de dormir. Cortinas corridas, puertas cerradas, oraciones susurradas, rituales repetidos. El hechizo nos recuerda que la seguridad puede conjurarse, no siempre visible, pero profundamente sentida.
En el paisaje onírico, una cúpula de luz se extiende, envolviendo al soñador en un resplandor de paz. Salvio Hexia susurra: descansa sin miedo, muros invisibles protegen tu sueño. Es el encanto de un santuario, oscuro quizás, pero una nana en un conjuro. Con un movimiento de varita y un susurro de aviso, una bandada de pájaros se alza, revoloteando en el aire. Sus diminutas alas baten como suaves tambores. Sus plumas dispersan la luz en una danza deslumbrante. No es un hechizo de combate ni un arte curativo, sino una conjuración de vida, frágil y fugaz. Los pájaros pueden servir de distracción, pero también son compañeros del cielo. Un canto hecho realidad, imagen de un mago solo en el patio. Al anochecer, su varita se levanta. Aviso y de repente, el aire se llena de gorriones, petirrojos y pinzones, cada uno dando vueltas. Sus cantos se mezclan con el tañido de campanas distantes. El silencio se transforma en un coro de alas. Un hechizo onírico tiñe el cielo de movimiento, como si los pensamientos mismos hubieran alzado el vuelo. A la hora de dormir, Avis se convierte en una metáfora de liberación. Nuestras mentes están llenas de pájaros inquietos, pensamientos que revolotean en busca del cielo. Lanzar Avis es como abrir una jaula, dejarlos volar hasta que el silencio regrese a su interior. En sueños, los pájaros brillan con la luz de las estrellas, guiando al durmiente por el cielo nocturno. Sus alas se llevan las cargas. El hechizo nos recuerda que la belleza se puede conjurar incluso en la soledad, que la canción existe incluso en el silencio. Avis susurra: deja que tus pensamientos alcen el vuelo y síguelos hacia un sueño tranquilo. Hay un poder extraño en el hechizo que ordena a las criaturas atacar. Yo ataco fue usado por Hermione en una ocasión, enfurecido, lanzando pájaros conjurados que se lanzaban en picado contra su rival. El conjuro es agudo, con sílabas como un látigo, energía que se transforma en obediencia, revela dualidad. La belleza conjurada, guiada por la furia, se convierte en arma. Imagina el pasillo de la biblioteca. La tensión es alta. La varita corta el aire. Yo ataco. Pájaros antaño mansos revolotean con fuerza. Ojos brillantes, picos impactantes. El oponente se encoge bajo una tormenta de plumas. Onírico. Un hechizo revela la verdad. La intención determina el resultado. Lo que empieza como un canto puede terminar como un golpe, según el corazón del conjurador. A la hora de dormir, Opugno inspira cautela. Las palabras, como los pájaros, pueden ser invocadas para la belleza o para el daño. La ira puede transformar incluso la dulzura en una espada. En el paisaje onírico se ven bandadas que se debaten entre opciones. El hechizo recuerda: el poder es neutral, pero la dirección es nuestra. Para dormir, Opugno es una advertencia suavizada en consuelo. Incluso los errores pueden guiar, enseñándonos a manejar las emociones con cuidado. Los pájaros, antes feroces, se disuelven en la luz de las estrellas, posándose en el cabecero de la cama, cantando suavemente hasta que llegan los sueños. La lluvia cae a cántaros. El agua se difumina, pero con una sola palabra: impenetrable, forma barrera. Este encantamiento repele la humedad, impermeabilizando los objetos, despejando los ojos y protegiendo los libros. Una vez, Hermione lo lanzó sobre las gafas de Harry, y de repente, el aguacero se volvió inofensivo. La magia aquí es un escudo, no contra espadas ni maldiciones, sino contra los propios elementos. Imagínate un partido de Quidditch en medio de una tormenta. La lluvia azota a los jugadores, las capas pesan, pero uno murmura. Impenetrable las gotas se deslizan como si una cúpula de cristal las rodeara.
La visión se agudiza. La escoba se mantiene firme. Oníricamente, el hechizo es una burbuja de sequedad, bajo una lluvia interminable, consuelo contra el frío, a la hora de dormir. Impervius es una metáfora de resiliencia. Las tormentas del mundo rugen, pero podemos envolvernos en el encanto de la calma. Las preocupaciones gotean como la lluvia, pero no empapan. La tristeza cae, pero no ahoga. En sueños, Impervius es un dosel de luz sobre el durmiente. Las gotas de lluvia golpean, pero nunca penetran. Un hechizo susurra. Las tormentas existen, pero aquí no pueden alcanzarte. Es una canción de cuna de sequedad. Calor preservado contra los torrentes fríos del mundo. Los pasos pueden ser tediosos, pero Gliceo los transforma en toboganes con un movimiento de varita. La escalera se alisa, los rieles brillan y el lanzador puede deslizarse hacia abajo como un niño en el patio de recreo. Es un hechizo de juego que convierte el movimiento ordinario en alegría. Luna Lovegood lo sugirió una vez durante una huida y el grupo se deslizó veloz y seguro. Imagínese una gran escalera de mármol, movimientos de varita, Gliceo. Los escalones se derriten, brillan como el hielo. Los estudiantes chillan, cayendo de la risa, con las capas ondeando. La fortaleza de piedra se convierte en un patio de recreo de velocidad y deleite. Onírico. El hechizo es un río de piedra pulida que arrastra al soñador hacia abajo como una hoja en el arroyo. A la hora de dormir, Gliceo es una metáfora de la facilidad. Los caminos no siempre tienen que ser empinados. El esfuerzo a veces puede dar paso al deslizamiento. Soñar con Gliceo es sentir que las cargas se aligeran, que las dificultades se suavizan en un descenso juguetón. El hechizo susurra. No todos los viajes tienen que ser difíciles. A veces, la alegría te impulsa hacia adelante más rápido que el esfuerzo. En el paisaje onírico, cada escalera resplandece, invitando a un suave deslizamiento hacia un mundo de estrellas. Primo oscuro de Aparecium. Aparecium Light revela marcas ocultas mediante el resplandor de la luz. Rara vez se enseña, susurrada en textos antiguos, y evoca símbolos invisibles, incluso para Aparecium. La luz se extiende como tinta, y las palabras brillan con un tenue azul sobre la superficie. Los eruditos la aprecian por descifrar antiguas protecciones. Imagínate una biblioteca polvorienta a medianoche. Un estudiante traza una varita. Aparecium Light de repente, la pared se llena de runas brillantes. Una sabiduría centenaria que regresa a la vista. La habitación brilla tenuemente, como si la luna hubiera grabado su propia escritura. Onírico. El hechizo se siente como estrellas esparcidas sobre la piedra, constelaciones contando historias. A la hora de dormir, Aparecium Lux es una metáfora de la iluminación. A veces, las verdades no se borran, sino que se ocultan, esperando el resplandor adecuado para revelarlas. En sueños, el hechizo ilumina rincones olvidados de la memoria, mostrando la bondad que antes se pasaba por alto, la alegría que antes se olvidaba. Susurra. Las verdades siempre están ahí, esperando ser vistas bajo una luz tenue. Para quien duerme, Aparecium Lux es la luz de la noche, brillando suavemente hasta que llega el descanso. Pocas cosas son tan inmediatas como cuerdas repentinas que saltan del aire. Encarcelado ata al objetivo con cuerdas gruesas, enroscándose firmemente alrededor de sus extremidades, dejándolo indefenso. Es práctico, útil para capturar enemigos o detener el caos. Sin embargo, más allá de la restricción, hay poesía en conjurar líneas de la nada, hilos que tejen lazos con la mera intención. Imagínate un duelo furioso en una sala resonante. Las varitas se encienden, saltan chispas,
Una bruja hace un gesto de muñeca, encarcelado, y las cuerdas estallan, serpenteando alrededor del oponente, sujetando los brazos, enroscándose como enredaderas vivas. La lucha se detiene. El silencio se extiende. Como en un sueño, las cuerdas brillan doradas, no ásperas, sino suaves, como cintas que se atan delicadamente. A la hora de dormir, Incarcerus se convierte en una metáfora de contención. Nuestros pensamientos, salvajes como un duelo, pueden necesitar cuerdas para aquietarse, no para siempre, solo lo suficiente para descansar. Soñar con Incarcerus es imaginar cuerdas de luz estelar, envolviendo las preocupaciones, atándolas con pulcritud, dejándolas a un lado. El hechizo susurra: deja que el caos se ate, deja que la noche te sostenga suavemente. En el sueño, las cuerdas no son cadenas, sino mantas, tejiendo un capullo de seguridad. Incarcerus, oscuro pero vívido, muestra que incluso la restricción puede ser bondadosa cuando se pretende calmar. Una variante de encanto más suave, Máxima Orquídea, estalla en un florecimiento exuberante. Donde Orquídeus evoca un ramo, Máxima inunda la habitación con flores que caen como una cascada. Las flores caen en cascada, en una abundancia deslumbrante. Rosas y orquídeas, lirios y violetas. Cada pétalo conjurado es perfecto, con una fragancia abrumadora. Es magia de esplendor, generosidad exagerada, imagen del salón de banquetes, esperando a los invitados. Ascensores de varita, Máxima Orquídea, y en un abrir y cerrar de ojos, el techo llueve flores. Las guirnaldas se enroscan alrededor de las columnas. El suelo se suaviza con pétalos. Se oyen jadeos, mientras la cámara sombría se transforma en un paraíso. Un hechizo onírico transforma el aire mismo en jardín. Flores infinitas, flotando suavemente como la nieve primaveral. A la hora de dormir, este hechizo es una metáfora de la abundancia de bondad. Una flor es un regalo. Miles son un milagro. Soñar con la orquídea máxima es vagar por un prado sin fin, con las flores rozando los tobillos. Susurra. La generosidad multiplica la belleza. La bondad florece sin cesar. El hechizo arrulla al durmiente en un campo donde las flores florecen eternamente, recordándole al corazón que el mundo siempre puede ofrecer más belleza, más dulzura, más amor. El tiempo mismo parece doblarse debajo de tensión del impulso. Con un conjuro, la velocidad se detiene, el cuerpo que cae se ralentiza, los objetos que caen se desplazan suavemente, el caos se estabiliza. Dumbledore lo usó una vez para salvar a jugadores de Quidditch, deteniendo lo que podría haber sido una caída mortal. El conjuro no es ataque, sino piedad, quietud en medio de la caída. La torre de imágenes está en su punto más alto. Un estudiante cae de una escoba. La multitud grita. El corazón se acelera. La varita se arquea. Detención del impulso. De repente, el descenso se ralentiza. Las túnicas ondean como paracaídas, aterrizando suaves como plumas. El silencio se transforma en una alegría de alivio, como un sueño. Un hechizo tiñe el aire de luz estelar. El tiempo se estira, como un hilo de plata. A la hora de dormir, arresto momentum es una metáfora de pausa. Cuando la mente se acelera, los pensamientos se arremolinan. El conjuro susurra. Reduce el ritmo. Déjate llevar. Los sueños llegan cuando dejamos de apresurarnos. El conjuro recuerda que la caída no siempre es definitiva. Con suavidad, la velocidad puede suavizarse.
En un paisaje onírico, las estrellas caen lentamente, suspendidas en el aire, brillando como faroles hasta la mañana. Arresto momentum, asegura, es seguro descansar, no te derrumbarás, la noche misma te atrapará, hundiéndote en la paz. La desaparición es una extraña forma de magia, y Evanesco lo encarna. Con una sílaba silenciosa, los objetos se desvanecen por completo, sin humo, sin rastro, sin eco. Los magos lo usan para limpiar el desorden, para ordenar experimentos, para borrar accidentes, pero bajo la practicidad yace el misterio. ¿A dónde va la materia desaparecida? Algunos dicen que se disuelve en la nada, otros que se desplaza a un plano oculto. Imagínate la clase de pociones, el caldero burbujeando, el profesor agita su varita, Evanesco, la espuma y el desorden desaparecen al instante, el suelo queda limpio una vez más, los estudiantes suspiran aliviados. De ensueño, imagina una habitación abarrotada de libros y plumas, y luego despejada con un susurro, respirando de nuevo. A la hora de dormir, Evanesco es una metáfora del desapego. Las preocupaciones, el caos mental, la pesadez, todo puede desvanecerse. Susurrar Evanesco en la mente es liberar el peso del día a la nada. En sueños, las ansiedades se desmoronan como polvo, desvaneciéndose en la luz de las estrellas. Consuela, recordando, no todo debe llevarse, algunas cosas están destinadas a desaparecer, dejando espacio para el descanso. Los amuletos de protección tejen armaduras invisibles. Yo protejo el total es uno de los más fuertes. Lanzado con cuidado, rodea el espacio con una barrera, protegiendo contra intrusiones, maleficios y daños. Hermione lo combinó con otros durante el campamento, y cada encantamiento reforzaba la seguridad. Es una fortaleza de voluntad, invisible, pero inquebrantable. Imagínate un claro del bosque. Los amigos se reúnen, cansados. Hermione da vueltas con la varita, murmurando: yo protejo el total. El aire titila tenuemente, la cúpula se extiende. En su interior, el fuego resplandece, la risa es suave. Más allá, los peligros acechan, pero no pueden atravesar la pared. De ensueño, la cúpula brilla como una burbuja de cristal. Las estrellas se reflejan en su curva. A la hora de dormir, Protego Totalum es una metáfora de los límites de la paz. Así como el encanto sella el claro, también el durmiente puede sellar el corazón contra el ruido del mundo. Imaginarlo es ver la cama brillar con un escudo, protegiendo al soñador durante la noche. El hechizo susurra: estás a salvo, nada cruza el límite hasta el amanecer. En sueños, la cúpula se expande, cubriendo el cielo mismo, hasta que el universo se siente como un hogar acogedor. Entre conjuros juguetones, Melóforo destaca por su absurdo. Con un movimiento de varita, envuelve la cabeza del objetivo en una calabaza. No es una ilusión ni un truco, sino una calabaza llena y pesada que cae repentinamente sobre los hombros. Los ojos miran a través de agujeros tallados. Una voz apagada forcejea bajo la corteza. El hechizo es gracioso, pero a la vez humillante, convirtiendo la pelea en farsa. Imagina un duelo en el césped, con varitas centelleando. De repente, un mago se tambalea hacia atrás, con la cabeza engullida por una calabaza, un brillo naranja cómico bajo la luz del sol. La risa rompe la tensión, la pelea se olvida. Como un sueño, Melofors llena el huerto de figuras errantes, calabazas que se mecen como faroles sobre capas. A la hora de dormir, Melofors es una metáfora de la frivolidad. La seriedad puede pesar, las discusiones pueden arder,
pero el encanto nos recuerda. A veces, la risa se calma más rápido que el fuego. Soñar con Meloforce es ver preocupaciones coronadas de calabazas, tontas e inofensivas. El hechizo susurra: no te lo tomes todo tan a pecho. En el paisaje onírico, los campos brillan con faroles, meciéndose suavemente, guiando el camino hacia la paz. El maldición explosiva es destructivo, poderoso y temido. Romper detona el objetivo con una explosión, destrozando la piedra y provocando fuego. Harry lo usó una vez contra los Inferi. Sus ráfagas de fuego lo salvaron de la horda invasora. Es magia violenta, pero incluso en la oscuridad posee una extraña belleza. Chispas que caen en cascada como fuegos artificiales, caverna de imágenes llena de sombras, arcos de varita. Romper la llama estalla, la roca se quiebra, la oscuridad retrocede, los ecos retumban, la luz inunda, luego el silencio. Oníricamente, las explosiones florecen como flores de fuego, esparciendo pétalos de brasas hacia el cielo. A la hora de dormir, Confringo es una meditación sobre la liberación. La energía contenida en nuestro interior a veces debe estallar hacia afuera, abriendo el camino, pero el hechizo también advierte: la destrucción no se puede deshacer. El hechizo enseña moderación, conciencia del costo. En el paisaje onírico, las explosiones no son armas, sino celebraciones, fuegos artificiales que florecen sin cesar sobre los campos, colores que pintan el cielo nocturno. Confringo susurra: la pasión puede destruir o inspirar. Deja que arda solo para crear belleza. Pocos encantamientos son tan intrincados como el encanto fiel oculta un secreto en el alma del guardián elegido, haciendo la verdad inaccesible a menos que se revele voluntariamente. Los alfareros lo usaban, vinculando la seguridad a la lengua de sus amigos, y la tragedia sobrevino cuando llegó la traición. El hechizo es a la vez fortaleza y frágil confianza. Imagina una cabaña junto al bosque, con las ventanas brillando cálidamente. Dentro resuena la risa. Sin embargo, afuera, la casa se desvanece, invisible para todos, salvo para quienes se lo cuentan. Fidelius envuelve el mundo en torno a la verdad, ocultándola a la perfección. De ensueño, imagina una ciudad donde las puertas solo aparecen para quienes confían, con calles ocultas tras un velo de silencio. A la hora de dormir, Fidelius habla de confianza. Nosotros también guardamos secretos a salvo en nuestros corazones, compartidos solo con los elegidos. El hechizo enseña la belleza y el peligro de la intimidad. Lazos tan fuertes que ocultan mundos, pero frágiles si se rompen. En el paisaje onírico, Fidelius se convierte en una constelación que solo se revela a su confidente. Un cielo transformado por el susurro de la confianza. El hechizo susurra: algunas verdades solo viven en el amor. El sueño lleva a esa santidad suavemente, envolviendo al soñador en un hogar invisible. El silencio cae donde Mufliato se lanza, inventado por los merodeadores. El encanto llena los oídos de quienes están cerca con conversaciones zumbidas y ahogadas. Las palabras se desvanecen en un velo de sonido, otorgando privacidad entre la multitud. La travesura lo engendró, pero también posee bondad. Protege secretos, oculta confesiones. Imagínate la sala común llena de bullicio, con voces entrecortadas. Dos estudiantes se acercan y murmuran: Mufliato. A su alrededor, otros solo oyen un zumbido, como el de las abejas en verano. Sus susurros permanecen a salvo. Una cúpula onírica y apagada de sonido se cierne sobre ellos. Un pequeño santuario de palabras. A la hora de dormir,
Mufliato se convierte en una metáfora del silencio interior, el ruido exterior, tráfico, discusiones, recuerdos, se disuelve en un tenue zumbido, dejando al corazón libre para susurrarse la verdad. En sueños, el hechizo zumba como abejas que revolotean en el prado, tranquilizando con su suave zumbido. Mufliato susurra: se puede conjurar el silencio, crear privacidad, incluso en medio del caos. Para quien duerme, es un amuleto de paz, que permite a la mente confiar en sí misma con seguridad hasta el amanecer. Si Episkei cura los arañazos, Episkei Máxima va más allá, sanando heridas más profundas. Rara vez se enseña, pertenece a los medimagos expertos y requiere precisión para evitar que el daño empeore. Es curación amplificada, compasión radiante. La luz brilla desde la varita y el calor inunda huesos rotos, músculos desgarrados y espíritus fracturados. Imagen del campo de batalla. En silencio, tras el enfrentamiento, el sanador se arrodilla junto al luchador caído, con la varita firme. Episkei Máxima. Una luz dorada surge, cicatriza heridas, el aliento regresa. Las lágrimas se mezclan con el alivio. Oníricamente, el hechizo es el amanecer que rompe sobre la carnicería, la calidez, suavizando las líneas irregulares. A la hora de dormir, Episkei Máxima se convierte en metáfora de una sanación profunda, más allá de lo superficial. No solo llevamos heridas del día, sino también viejas cicatrices, profundos dolores. El conjuro susurra: incluso esas pueden sanar. En sueños, el cuerpo brilla con hilos dorados. El corazón se renueva con la luz. El conjuro susurra: no estás incurable. Cada herida puede encontrar bálsamo. Es una canción de cuna para la sanación, oscura, pero profunda, que acuna al soñador en el resplandor de la restauración. Desde aguas profundas, o con un agarre fuerte, Relascio libera, obliga a los objetos o criaturas a liberarse, lanzando chispas al lanzarlo. Harry lo usó contra los Grindylows bajo el lago negro. Las chispas abrazaban hasta que los tentáculos se desenrollaban. El hechizo es un rescate práctico, pero también un símbolo de liberación. Imagina las oscuras profundidades del lago, la presión intensa, los brazos apretándose, la varita se mueve, las burbujas se arremolinan, relámpago, las chispas se encienden, el agarre se afloja, la libertad surge, el aire llena los pulmones una vez más, como un sueño. Relascio se convierte en un hechizo de liberación, puertas que se abren, cadenas que se rompen, ataduras que se deshacen. A la hora de dormir, Relascio susurra la lección de soltar, rencores, miedos, arrepentimientos, se aferran como Grindylows. El hechizo asegura: puedes soltarlos, puedes resurgir. En el paisaje onírico, chispas doradas se dispersan, nudos se desenredan, cargas se deslizan hacia las profundidades del agua. Relascio reconforta el corazón cansado. La libertad es posible, la liberación está cerca. Dormir es Relascio en sí mismo, el cuerpo liberando tensión, la mente desajustándose, ascendiendo hacia la calma. Los caminos ocultos responden a disentimiento. En Hogwarts, la estatua de una bruja tuerta ocultó un túnel, y con esta palabra, el pasaje se abrió. El encantamiento desvela secretos, no de cerradura y llave, sino de mecanismos ocultos. Es un conjuro de descubrimiento que revela caminos desconocidos. Pasillo vacío a medianoche. Estudiante susurra, punto desacuerdo golpea la joroba de la estatua. La piedra cruje, un vacío se abre, la escalera desciende en espiral. Un mundo secreto se revela, invisible horas antes. Onírico,
Un hechizo evoca la visión de paredes que se abren como cortinas, puertas ocultas con un tenue resplandor azul, invitando a la exploración. A la hora de dormir, Discendium es una metáfora de oportunidades invisibles. Soñar es vagar por una casa donde cada sombra esconde una puerta, cada paso lleva a otra parte. Un hechizo susurra: existe más de lo que ves. Caminos esperan tras los muros. En reposo, Discendium abre túneles hacia el mismísimo paisaje onírico, guiando al durmiente hacia los reinos de la imaginación. Oscuro y erudito, revelación especial, descubre encantamientos aplicados a objetos. A simple vista, puede parecer una simple pluma, pero un hechizo revela maldiciones, encantamientos e historias entrelazadas. Hermione lo usó para discernir las propiedades de los Horrocruxes, la verdad que surge de una capa oculta. Imagínate un ático polvoriento, un cofre lleno de baratijas. La varita se levanta. Revelación especial. Los objetos brillan. Las runas relucen. Los encantamientos se hacen visibles. Secretos desenredados. Misterios descubiertos. Un tapiz onírico de hilos brillantes entretejidos en cada objeto. Cada uno con su historia y magia. A la hora de dormir, este conjuro habla de discernimiento. Vemos la superficie, pero debajo se esconde una profundidad profunda. El hechizo susurra: mira más de cerca. La verdad brilla cuando se la invita. En el paisaje onírico, las almohadas brillan con runas iluminadas por las estrellas. Las mantas relucen con historias de calidez. Hasta la piedra más pequeña vibra con la luz. Specialis Revelio reconforta con la promesa: nada es realmente ordinario. Todo tiene una historia. El sueño también revela encantamientos, sueños que desvelan verdades invisibles durante el día. Curioso y travieso, Langlock pega la lengua de la víctima al paladar, silenciando el habla al instante. Snape lo creó, y Harry lo usó una vez contra Argus Filch, práctico en travesuras, formidable en duelos. Es un hechizo silenciador más agudo que el silencio. Discusión de imágenes ruidosa y descarada. Movimientos de varita. Langlock. Al instante, el oponente ahoga las palabras. La lengua se atasca. El silencio se impone. Sigue la risa o el alivio, según el ánimo del lanzador. Como un sueño, el hechizo se transforma en la visión de una sala ruidosa, que se silencia. Las voces se acallan. La paz desciende como una suave nevada. A la hora de dormir, Langlock es una metáfora para acallar el parloteo interno. La mente repite, retoma, discute sin cesar. El conjuro susurra: calla, lengua del pensamiento, descansa contra el silencio. En el paisaje onírico, las voces se desvanecen, las palabras se disuelven, solo queda el latido del corazón. El conjuro alivia silenciando no con crueldad, sino con dulzura. Langlock susurra: no todo debe decirse. La paz se encuentra en la quietud. Simple pero maravilloso. El hechizo de 4 puntos yace de la varita una brújula. En la palabra señálame, gira, y luego se estabiliza, con la punta brillando hacia el norte. Harry lo usó en el laberinto de los 3 magos, guiándolo por caminos cambiantes. Un encanto modesto, pero invaluable cuando se pierde. Imagínate un bosque denso, estrellas ocultas, la varita se eleva. Señálame, la punta brilla, gira y se asienta firmemente. Dirección dada, camino revelado. Como un sueño, el hechizo se transforma en una estrella guía en la palma, una brújula que nunca falla. A la hora de dormir, apúntame. Es una metáfora de la dirección en medio de la confusión. Deambulamos durante días perdidos en decisiones,
pero en nuestro interior aguarda una brújula, un hechizo susurra, pide, y la guía llega. En un paisaje onírico, la luz de la varita se expande en constelación, trazando un camino seguro a través del cielo. Para el durmiente cansado, es una canción de cuna que nos orienta. Incluso en la noche hay norte, incluso en sueños hay un camino. Apúntame, tranquiliza al corazón. No estás perdido, simplemente vagas hacia el amanecer.